Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva formación de teología a cargo de la Escuela de Espiritualidad de la provincia Maristas Ibérica. Hoy vamos a desarrollar una formación en torno a la figura de María de Nazaret, que lleva por título María, hermana nuestra, camina con nosotros. Y para desarrollar esta formación contamos con nuestra amiga y teóloga Silvia Martínez, que como todos sabéis pertenece a nuestras fraternidades maristas y es doctora en educación y en breve también doctora en teología fundamental. Y nada, esperemos que sea una formación profunda, vivida y que podáis disfrutarla. Muchas gracias, Silvia, por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias. Pues nada, un gusto ver caras, sobre todo conocidas, eso es lo que más me motiva Sí. hoy. Nada, vamos a empezar este ciclo con María. eh, para nosotros, el jueves da una formación para claretianos y me preguntaban, ¿no? ¿De dónde venía? Pues estuve hablando del carisma marista. Para nosotros María es un referente constante y un modelo como muy cercano. No siempre es así en nuestra iglesia, ¿no? Pero para nosotros es una figura como muy cercana. Sin embargo, es verdad que la propia tradición de la devoción a María pues tiene como muchas formas de entenderla, ¿no? Hay otros carismas, por ejemplo, que, que entienden de forma diferente, ¿no? La presencia de María. Entonces, yo lo que voy a hacer es haceros una aproximación, bueno, casera, corta, en estas 2 horas, eh, un poco saliéndome de lo que habitualmente nos encontramos en la mariología tradicional. Cuando hablamos de María, hay muchas formas de entenderla, ¿no? Eh, yo pienso que al yo decir María, vosotros tenéis como una imagen en la cabeza, ¿no? Porque siempre tenemos como una, una virgen, ¿no? Una imagen de la Virgen, como que para nosotros es más representativa, ¿no? Eh, yo qué sé, pues porque la lleváis en la cartera, en una estampa, porque es la Virgen de vuestro pueblo, porque cuando hablamos de María hay muchas formas de entenderla, ¿no? Eh, yo pienso que al yo decir María, vosotros tenéis como una imagen en la cabeza, ¿no? Porque siempre tenemos como una, una virgen, ¿no? Una imagen de la Virgen, como que para nosotros es más representativa, ¿no? Eh, yo qué sé, pues porque la lleváis en la cartera, en una estampa, porque es la Virgen de vuestro pueblo, porque es la Virgen de Champañá y entonces para nosotros tiene como una significatividad especial, ¿no? La imagen de María es muy importante porque nos recuerda toda la tradición que hay detrás, ¿no? Y sin embargo, eh, María es una memoria, ¿no? Una memoria en la tradición cristiana. Pensad que la devoción a María empieza muy pronto. Es una devoción cristiana que tiene como muchas capas. Esto lo voy a decir varias veces, ¿no? O sea, tiene muchos velos porque hasta que María llega a esas representaciones que nosotros tenemos pues en la cabeza y en el corazón, ¿no? Eh, se le van añadiendo muchísimas cuestiones a lo largo de la historia del cristianismo, pues que son ya 21 siglos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hablar de esa memoria es que es un poco peligrosa. Esta expresión que viene de la teología de la liberación es aplicada también a la figura de María en el mundo católico por algunos y algunas teólogas, ¿no? La idea de que María es peligrosa en el sentido de que lo poco que sabemos de ella es francamente transgresor, ¿no? Si yo tuviera que eh, deciros cómo es María en su tiempo, ¿no? La María histórica, eh, probablemente, a ver si puedo pasar las diapositivas, ahí está. Probablemente se parecería más a la de la izquierda que a la de la derecha, ¿no? Y fijaros que a mí este cuadro de Zurbarán me encanta, me parece preciosísimo, ¿no?
pero más se parecería a esa mujer con niños, ¿no? Andando y, ¿no? En un contexto de pobreza mucho mayor que cuando la representamos o la llevamos en nuestra cartera, ¿no? Esta imagen yo creo que nos ayuda un poco a hacer el contraste, ¿no? Nos ayuda a profundizar también en esa María, en los poquitos datos que sabemos de la María histórica, ¿no? Y nos ayuda un poco a situar, ¿no? Eh, Había un libro hace tiempo de Mariología que se titulaba María Mujer Mediterránea, ¿no? O sea, y lo que intentaba era eh, darse cuenta o explicarle al lector eh, que en el fondo venimos de esta tradición del Mediterráneo, donde encontramos a muchas mujeres en esta situación, ¿no? De la madre de la izquierda, ¿no? Eh, bueno, si esto puede ayudarnos a adentrarnos y a ir transformando también nuestras imágenes y nuestra mirada sobre ella, pues fenomenal, ¿no? En este sentido, ¿no? Esta es la María histórica no, de la tradición, ¿no? Em, Sabemos muy pocos, pongo dos textos ahí eh, que están en los evangelios, ¿no? Sabemos que Jesús pertenecía a una familia donde ella era importante, ¿no? Dice Marcos, llegaron su madre y sus hermanos, ¿no? Jesús tenía hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar, ¿no? Estaba mucha gente sentada alrededor y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas, o sea que tenía hermanas también, por lo menos dos, si es en plural, están fuera y te buscan, ¿no? O sea que el contexto de Jesús es un contexto de lo que llamamos normalmente familia extensa, ¿no? Unas familias grandes, que era como se vivía antes, no mononucleares, donde está pues los progenitores y luego un hijo o dos, como mucho, ¿no? Sino familias grandes donde vivía mucha gente junta, ¿no? Y había como un cabeza de familia, o en la antigüedad se llama el pater familias, que solía ser el varón de más edad, ¿no? Pero aquí, fijaros, nombra a María, no nombra a un varón de edad, ¿no? Sino dice María. María va adelante, tu madre y tus hermanos están fuera, ¿no? Lo que quiere decir que para el evangelista, ¿no? Y para la comunidad a la que va dirigida eh, este texto, ¿no? O el evangelio en general, María es importante y además su función, ¿no? De madre, de cabeza de familia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque significa que la presencia de María en la comunidad es especial, ¿no? Y de hecho, para nosotros, por tradición, la presencia de María en nuestra vida cristiana es especial, ¿no? Sobre todo en el mundo católico. Igual sucede en la cita que tenéis abajo, también de Marcos, ¿no? Dice, no es este el hijo del carpintero, aquí se nombra a José, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Simón, ¿no? Nos da algunos nombres de los varones de la familia, ¿no? Yo no sé si sabéis, alguna vez os han contado esto de la familia de Jesús, no sé si queréis que lo explique. En la tradición decimos que Jesús tiene familia, aunque podemos interpretar esto de los hermanos de Jesús de muchas maneras, ¿no? La tradición antigua, la que viene de los primeros siglos, lo que hace es interpretar este texto diciendo que los hermanos y hermanas de Jesús son de esa familia extensa, ¿no? Y una primera interpretación dice que son hijos previos de José. Sabéis que en la antigüedad, como la causa de mortalidad femenina mayor era los partos y las complicaciones después de los partos, pues los hombres se casaban muchas veces porque necesitaban a alguien que cuidara a los hijos. Entonces, lo que dice la tradición antigua es que María es en segundas nupcias, por eso en algunas imágenes visuales, ¿no? Plásticas, vais a encontrar un José muy viejito. Y esta es la primera interpretación que la iglesia primitiva tiene sobre esta idea de Jesús en una familia extensa, ¿no? Hay otras interpretaciones, hay otras dos más. Una dice que son primos, porque la palabra que utiliza en griego es adelphoi, y entonces
esa palabra se utiliza no solo para los hermanos de sangre, sino también para los primos y para la generación que vive junta dentro de una misma casa, ¿no? Y hay otra interpretación más moderna que dice que son hermanos de sangre de Jesús y que María tuvo más hijos, ¿no? Bueno, sea cual sea la interpretación, nos habla de una mujer que tiene, que tiene significación, que tiene importancia dentro de su casa y fuera de su casa en la primera comunidad cristiana, ¿no? Y que eso significa que es una mujer especial, porque normalmente las mujeres no contaban en las familias, ¿no? Con lo cual el hecho de nombrarla ya es significativo. ¿Qué sabemos de María? ¿No? O sea, la María histórica, la que vive en el siglo I, pues casi no sabemos nada, ¿no? Pongo ahí, ¿no? Casi no sabemos nada. Estos dos textos que os he compartido, la introducción de Lucas, que sabéis que es toda la historia de la Anunciación y de la visita de María a Isabel. Y luego al final, por ejemplo, aparece al principio de Juan en las bodas de Caná, ¿sí? Lo situáis, y al final a los pies de la cruz, ¿no? Son dos situaciones, dos narraciones que Juan nos cuenta al principio y al final de su evangelio. Aquí la exégesis bíblica habla más de una representación que hace Juan para enmarcar su propio evangelio, lo que quiere decir que también para las comunidades juánicas, igual que pasa con las de Marcos, María es importante, ¿no? O sea, que abra y cierre como un paréntesis la historia de Jesús, la buena noticia, ¿no? Nos está diciendo que María tiene un papel fundamental también en esa historia. De hecho, las bodas de Caná son siempre una forma de señalar, ¿no? Y en este caso lo hace María, que Jesús empieza su periodo de predicación, ¿no? Y eso es lo interesante. Comienza el reino, ¿no? Con las bodas, y es María la que propicia, así como una madre, ¿no? Diciendo, sí, sí, tú no quieres, pero yo sí quiero, ¿no? Obligando a Jesús a tomar partido, ¿no? Por lo que está sucediendo. Podemos interpretar, ¿no? Si hacemos estudios, por ejemplo, cuando la teología se ayuda, y en este caso la exégesis, de otros tipos de estudios, ¿no? Por ejemplo, sociológicos o antropológicos, podemos pensar que probablemente María, cuando se lía en este proyecto, que es el proyecto de salvación de Dios, puede tener entre 12 y 14 años. Claro, no son los 12, 14 años de nuestra época, ¿no? Con 12, 14 años las niñas están ya a punto, ¿no? Como le sucede a María, a punto de ser casadas y convertirse en madres de familia, ¿no? Son unos 14 años muy adultos ya. Pero tenemos que pensar ahí, ¿no? En una mujer que está desposada, que sería como el primer acuerdo que hace el padre, el patriarca de la familia, ¿no? El pater familia con otra familia, ¿no? Entre patriarcas se hacen los pactos. Aquí no participan mucho los que se van a casar, como mucho el varón, ¿no? Que puede influenciar en con quién se quiere casar, pero lo más habitual es que los pactos son entre cabezas de familia, y ella está, el desposamiento es como el primer pacto, ¿no? Lo hacen los varones y establecen un periodo, normalmente se establecía como una especie de periodo en el que tras ese periodo se casaban, ¿no? Se hacía el ritual de casamiento. Entonces María está en esa situación porque nos lo cuentan, los datos que nos dan los evangelistas es que está en esa situación y además nos nombran con quién, ¿no? Nos nombran que es con José. No sabemos muy bien si pudo estar en la muerte de Jesús. Juan dice que sí, pero también os he dicho que la inclusión que hace Juan al principio y al final, esto de los paréntesis se llama inclusión en la exégesis, es una cosa intencionada en la redacción de Juan,
o efectivamente Juan utiliza un hecho histórico, que es que María está en Jerusalén cuando Jesús muere, y lo utiliza para la redacción de su evangelio, ¿no? Y entonces hace este marco de comprensión de la buena noticia, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Vamos a pensar que sí, que está implicada de alguna manera. Normalmente lo que dice el consenso es que la familia de Jesús hay una parte que se implica en esa primera comunidad, ¿no? Nosotros a la primera comunidad de Jerusalén está liderada por Santiago, el hermano del Señor, dice Hechos, ¿no? El libro de Hechos. Vamos a pensar que hay algunos hermanos más, e incluso María, implicados en esa primera comunidad. Por lo tanto, también podemos intuir ahí que la importancia de María tiene sentido en continuidad, ¿no? O como consecuencia de esa continuidad de la tradición, ¿no? Quizá en Pentecostés también, ¿no? También teniendo en cuenta o salvando la distancia de que Pentecostés también es una construcción que hace Lucas sobre la experiencia de sentirse comunidad y ser llamados a esa comunidad, y no solo hacia el interior, sino también como una forma de misión hacia otras personas y otros pueblos, ¿no? ¿Cuándo empieza el culto a María? El culto a María, os decía, empieza muy pronto. Yo os he puesto ahí el siglo V porque es cuando se introduce en la liturgia. Empieza a haber festividades. Sabéis que la liturgia cada día tenemos un santoral donde hay una serie de fiestas, ¿no? Es ahí cuando se introducen fiestas o liturgias, ¿no?, relacionadas con María. Pero la piedad popular empieza mucho antes, y de hecho yo quería enseñaros una imagen que está en las catacumbas, esta que tenéis a la izquierda, que se cree desde la historia del arte que es la primera representación de María. Veis que hay como una señora, probablemente sentada, ¿no? Nos falta esa parte de la pintura, ¿no?, pero muy probablemente sentada como la que tenéis al otro lado, ¿no?, que era una forma de representación muy cotidiana de las matronas romanas, ¿no? O sea, que hay que entenderlo también en ese contexto, que los que hacen los cristianos es como muchos de ellos participan de esa cultura. Claro, estamos en el Mediterráneo, pues conocen este tipo de imágenes. Lo que hacen es tomar referencias, en este caso visuales, para representar a María, ¿no? Y veis que tiene al niño, podemos intuir más o menos al niño encima, parece que está como, le tiene así cogido en brazos y podría estar incluso amamantándole, ¿no? Y encima, no sé si lo veis así con un poquito naranjita, tiene encima una estrella que hace referencia a la profecía de Balaam, que la encontráis en el libro de Números, ahí tenéis la referencia, que hace referencia a la mujer que va a cuidar al que vendrá a salvarnos, ¿no? En esta idea de una profecía que tiene que ver con el mesianismo de Jesús, ¿no? Los cristianos, los primeros cristianos interpretan esta profecía y la interpretan poniendo de mediadora a María, ¿no? Es María la que trae a ese Mesías, a ese Salvador, ¿no? Por eso tenéis un señor a la izquierda de la figura de María que está levantando así las manos. Eso significa que está realizando, ese sería Balaam, está realizando, proclamando esa profecía, ¿no? Entonces es interesante encontrarlo muy pronto. Fijaros, os he dicho el siglo segundo, eh, a mitad del siglo segundo podríamos decir. Es muy cerca, no han pasado han pasado 100 años de la muerte de Jesús. Las comunidades cristianas se están formando y están tomando estabilidad en ese momento, y quiere decir que ya la presencia de María en la incipiente teología que se está formando es fundamental. Al lado os he colocado también una imagen de las catacumbas. Estas son más tardías del siglo IV,
que están en esta primera, la de la izquierda, no está en la Vía Apia y en Roma, está en el norte de Roma. Yo sí os aconsejo que vayáis a verla alguna vez cuando vayáis a Roma. No vayáis siempre a la Vía Apia, sino que vayáis también a ver las catacumbas de Priscila, que son preciosísimas, que hay cosas muy interesantes. Pero esta de Marcelino y Pedro sí que está en la Vía Apia, pero me interesa, veis que la forma de estar de María es igual, ¿no? Una matrona con el niño, y hay dos, podríamos pensar que es una representación de la Epifanía, aunque no hay tres, porque la tradición de tres es posterior, como no dice el número en el texto, aunque nosotros celebremos que los Reyes Magos son tres, en el texto no dice que son tres, dice que son unos sabios. Bueno, pues serían estos sabios con ese gorro frigio, ¿no? Porque vienen de Oriente, ¿no? Y entonces en la imaginería mediterránea van con ese gorrito que es propio de la zona este de Turquía, estarían como haciendo unas ofrendas, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que veáis todo el programa del cubículo, ¿no? Fijaros que María está en el centro y a los dos lados hay dos momentos muy importantes del contexto de Jesús, ¿no? Del proyecto de Jesús. Probablemente de inspiración juánica. ¿Por qué? Porque a la derecha, veis que a la derecha está con un palo tocando unas cestas que probablemente son como panes, ¿no? Estaríamos hablando de la multiplicación de los panes y los peces, o sea, sé que es un contexto, el contexto eucarístico, ¿no? Y la acción de Jesús sobre la comunidad. Y a la izquierda, a nuestra izquierda, tenemos la resurrección de Lázaro, la vivificación de Lázaro, ¿no? Jesús sacando de la tumba y haciéndole revivir a Lázaro, ¿no? Que sería la explicación o la representación de la esperanza en la resurrección de la comunidad cristiana, ¿no? Y de la importancia de la proclamación del credo. Acordaros que en el texto de Juan que cuenta la historia de la revivificación de Lázaro es muy largo. No empieza directamente que Jesús va al sepulcro, sino que primero va a Betania, se encuentra primero con Marta, después con María y después con Lázaro. O sea, se está encontrando con miembros de la comunidad que son muy importantes. Con lo cual, nos está hablando directamente de cuál es la relación de encuentro personal de Jesús con cada uno de los miembros de la comunidad, ¿no? Y el primer encuentro, que es con Marta, Marta hace una proclamación de fe, de la cual luego muy probablemente sale nuestro credo, ¿no? Que es, Marta le dice, Marta le pide, por favor, que vaya a ver a su hermano, que ya huele, que llega tarde porque ya no le va a poder sanar. Y Jesús le echa un pequeño discurso sobre quién es, yo soy la vida, ¿no? Palabras que en Juan resuenan muy fuertemente. Y le dice, ¿tú crees esto? Le dice a María, perdona, a Marta, y Marta le dice, sí, yo creo que eres el Mesías. O sea, Marta se sitúa como representante de la comunidad. Entonces, fijaros, ¿no? María, madre, sentada, matrona, en el centro, y las dos experiencias más importantes de la comunidad cristiana, ¿no? La eucarística y la esperanza en la resurrección, pero no solo la resurrección más allá de la muerte, sino también la transformación de la persona en el hoy con ese yo creo, ¿no? Cómo el yo creo nos toca, nos remueve interiormente, nos transforma, ¿no? Y eso significa que estamos en un contexto, lo que decía Pablo, ¿no? Que estamos cristificados, que Cristo, sujetado, acunado por María, nos cristifica, ¿no? Nos transforma, ¿no? Sería un poco, fijaros qué bonito esto, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues María ahí en el centro, ¿no? Con lo cual, la propia comunidad cristiana le está atribuyendo una serie de valores, de atributos a María,
que están siendo reflexionados desde esta perspectiva, de esta centralidad, ¿no? Bueno, no os he dicho que el de arriba del todo, el que está en el techo, es el propio Jesús, ¿no? Que está así con los brazos levantados, podría estar rezando, porque esa es la posición de los orantes, o podría estar instruyendo, que también el que está instruyendo está normalmente con una mano levantada, aquí las dos, y por eso hay la duda de si está rezando o si está instruyendo, y lo que instruye es el Evangelio, ¿vale? De los atributos, porque conforme va pasando el tiempo, ese siglo V que entra María en la liturgia, lo que va sucediendo es que a María le vamos poniendo velos, le vamos poniendo un montón de capas, un montón de cualidades para nosotros o para nuestros antecesores, ¿no? En la fe. Es una forma de sublimación de esas virtudes de María y que vamos a encontrar en la tradición del rosario. ¿Eh? Si os sabéis algunas letanías, muchas de ellas tienen que ver con esos atributos, ¿no? Yo os he marcado, por eso utilizaba esta imagen de Zurbarán, porque en ella aparecen algunas de estas letanías. No sé si me podéis reconocer alguna. Yo os las he marcado con círculos, pero ¿me podéis decir qué son? Venga, ahora sí que os dejo abrir los micros y así descanso un poco. ¿Las veis? ¿Algunas de las que están marcadas? ¿Os atrevéis a decir qué son o qué letanía os suena? En la mano Sí, es una flor, ¿no? De sí, pureza, ¿puede ser? sí, eso es. Mm. Arriba a la derecha tenéis una estrella. ¿Os acordáis qué letanía es? Estrella de la mañana. Estrella de la mañana, estrella de David, por ejemplo, también. Lucero del alba. El lucero del alba. Hay un espejo. Espejo en el que mirarse, ¿no? Eso es un espejo, eso es, donde se nos devuelve el reflejo. La escalera es la escalera a Dios, la escalera de Jacob, ¿no? Que es una simbolización del sueño de Jacob. La puerta de David, ¿no? La torre de David, abajo tenéis una torre, abajo a la izquierda, ¿no? La idea de la ciudad cerrada o del huerto cerrado que tenéis a la derecha con el ciprés, ¿no? El huerto, que significa la pureza de María, ¿no? La virginidad de María que no ha sido tocada, ¿no? Y os pongo también, bueno, la luna. La luna a los pies, ¿no? Que esto es una representación también muy, muy temprana de María. Os pongo también en torno a la cabeza, ¿no? En el limbo, veis las 12 estrellas que representan a los 12 apóstoles y hacen referencia a Pentecostés, pero también a la idea de María en torno a la iglesia universal, ¿no? Porque el 12 significa esa nueva humanidad, ¿no? Bueno, todos estos y muchas más, ¿no? Yo os he hecho aquí una pequeña lista que ya hacía San Jerónimo en sus reflexiones, ¿no? En la carta 22 de las conservadas que tenemos, hacía esta comparativa, ¿no? Con María como una oposición también a un mal que hay en nosotros y que María lo que hace es mostrarnos la virtud, ¿no? Cómo salir de ese mal para llegar a la virtud, ¿no? Esta idea de María como modelo, ¿no? Y de hecho ha quedado en nuestra tradición la idea de que María es primera creyente y modelo del creyente, ¿no? Bueno, ahí tenemos, bueno, el primero está mal colocado porque sería árbol de la cruz, desobediencia, la virginidad perdida, el dolor del parto, la contraposición con Eva, por ejemplo, ¿no? Eva que trae en las interpretaciones de los primeros padres,
Eva es la que trae el mal. Luego hemos hecho otro tipo de exégesis en el siglo XX del texto bíblico de la creación, ¿no? Y entendiendo que no es solo Eva la que peca cuando coge la manzana, sino que es una representación o una explicación de la libertad del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Lo único que el texto juega un poco con esta idea de la irresponsabilidad en Adán y en Eva, ¿no? Pero es verdad que la tradición nuestra pone ese pecado original en las mujeres y Eva representa a las mujeres en general, ¿no? Entonces vamos a encontrar este tipo de comparativas con María, ¿no? Una sexualidad que está exagerada y que tiene que ver con el pecado, ¿no? Para muchos de los primeros padres el pecado es el pecado mayor, el pecado más capital es la lujuria, ¿no? Las capitales, y entonces Eva representa esa lujuria y María representa la castidad, ¿no? Y a partir de ahí hay una reflexión muy profunda sobre el tema de la virginidad de María, ¿no? María siempre es un huerto cerrado, algo que está intacto, al contrario que los seres humanos que están siempre abiertos a la tentación, ¿no? Y a la voluptuosidad, que me encanta esta palabra porque es como muy, no la utilizamos normalmente, pero es como muy expresiva, ¿no? Y como un rechazo también a esa sexualidad que en la tradición primera está como muy vinculada también a la concupiscencia, etcétera, ¿no? El hecho también, por ejemplo, de los colores, ¿no? Os digo yo porque me gustan este tipo de comparativas porque me parece que el lenguaje visual da muchos datos, ¿no? El púrpura para la mujer pecadora en Apocalipsis 17, ¿no? Cuando uno lee el texto completo ve que hay una figura de una mujer pecadora, ¿no? Y María, sin embargo, esa representación de la mujer vestida de sol, o sea, vestida de luz, por eso las Inmaculadas van vestidas de blanco, como la que tenemos aquí al lado, es la que pisa la serpiente, ¿no? Y esa visión del texto del Apocalipsis la hemos interpretado como que es María la que está vestida de sol y que está pisando a la serpiente, que es la representación del mal, si nos vamos al texto del Génesis, ¿no? O sea que hay un vínculo aquí entre un texto y otro y una interpretación que va extremando las posturas. Claro, a nosotros nos sitúa en más cerca del pecado, ¿no? Y de Eva que más cerca de María, ¿no? Por eso esta distancia que se va tomando de la María histórica a una María mucho más representada, mucho más cercana a una diosa que a una mujer de la vida cotidiana, ¿no? Y cercanas a la familia, ¿no? Hay otro momento que es importante, que es el tránsito a la modernidad, ¿no? Con el concilio de Trento detrás, que va a ser importante para explicar también estos velos que va soportando, acogiendo, ¿no? María encima de ella, ¿no? Y es que en el concilio de Trento hay muchísimo interés no solo en hacer una reforma de la Iglesia, ¿no? Después de todos los conflictos que han tenido con el mundo protestante, que se está formando en ese momento, también interna para organizar bien y transmitir, hacer una transmisión buena de la fe, ¿no? Una buena catequesis donde las personas que la hacen, que son sobre todo los sacerdotes, la hagan bien y donde los creyentes se involucren con toda su vida, no solo en el culto. Entonces, en Trento cambian un poco la representación de María y es como otro velo que se le añade, ¿no? Aquí veis una imagen muy conocida que es la Sagrada Familia del Pajarito, que está en el Museo del Prado. Esta idea de María como ama de casa, ¿no? Como una madre cercana. Veis que en el cuadro está en segundo plano
y está haciendo labores de casa, está hilando, tiene la cesta de la costura al lado y está mirando al bebé, ¿no? A Jesús bebé, cómo juega. Y vemos aún, yo os decía, las representaciones anteriores de San José eran de un señor mayor, viejito. En Trento, la figura de José va a cambiar, porque lo que se quiere representar es la familia modelo, la familia cristiana modelo. Y entonces a José le ponen más joven. Cuando veáis un cuadro y le veáis viejito, más antes de la Reforma. Cuando le veáis joven, después de la Reforma. Es una forma de identificar también los siglos y eso, ¿no? Bueno, pues esto es importante, ¿no? Porque nos llega a nosotros en forma de nuestra propia advocación, ¿no? María Madre. Eso también nos pesa, ¿no? Nos pesa en positivo y nos pesa ciertamente en negativo, porque lo que hacemos es encasillar también a María en un papel, dándole prioridad a un papel, que es el de la maternidad, y dejando en situación secundaria otras situaciones, ¿no? Y otros atributos de María. Os pongo también este tipo de representaciones de María niña, porque en este tiempo, aparte de darle un espacio enorme a esa maternidad de María, lo que se hace es recalcar las virtudes que tiene María desde su nacimiento. Esta idea de María es pura, es inmaculada, ¿verdad? Que las palabras ya os empiezan a sonar, es inmaculada desde el principio, desde el nacimiento. De hecho, nosotros celebramos, tenemos una fiesta y un dogma que tiene que ver, luego llegaré a eso, con la pureza de María desde su nacimiento, ¿no? Entonces, las virtudes de la niña María. La niña María se celebra ahora en septiembre, me parece que es, ¿no? Es una festividad dentro de la liturgia. Bueno, ahora tendría que contaros toda la historia, toda la historia de la tradición. No os la voy a contar porque es tremenda. Podría empezar siglo II, siglo III, siglo IV, los concilios, no sé qué. Qué horror, ¿no? Esto es lo que hace normalmente la Mariología clásica. La Mariología clásica empieza por la exégesis bíblica y luego nos empieza a contar todo lo que ha sucedido después hasta el siglo XXI, ¿no? Dios mío, casi que no, ¿no? O sea, casi que nos interesa otro tipo de aproximación. Esto lo podéis leer en otros manuales, pero yo creo que nos interesa otro tipo de aproximación, es decir, cómo recuperar a esa María real, a esa María que fue modelo para los primeros cristianos, ¿no? Y que está cercana a nuestras situaciones cotidianas, como puede ser esta, ¿no? Es decir, donde la maternidad tiene un sentido muy potente como presencia al lado de Jesús, que es la primera experiencia que tienen los cristianos, ¿no? Y cómo eso se traduce en una práctica de la fe sanadora y salvadora, ¿no? En ese sentido. Entonces, de todo esto, yo diría, así como a modo de resumen, que hay algunas cuestiones de María que no nos valen, ¿no? Yo creo que en la experiencia que podéis tener vosotros de vuestra devoción a María, ¿no? Hay cosas que no nos sirven. Por ejemplo, esta idea de que María está lejos de nosotros, que está alejada de la reflexión creyente, ¿no? Y de la práctica de la fe, que está en los tronos, ¿no? O debajo de esas telas que les ponen a las vírgenes que van en candelero, ¿no? Cuando salen en los pasos, ¿no? Hay una lejanía que se acrecienta cada vez que le aumentamos ese mito legendario de que María es absolutamente sublime y maravillosa y perfecta, ¿no? Eso no nos vale, porque entonces no es la María que intuyeron, con la que compartieron los primeros cristianos, ¿no? Es la María que se baja a Jerusalén a estar al pie de la cruz, ¿no? Esa no es la María de los altares, ¿no? Entonces eso, yo creo que en el hoy, pese a que sigamos yendo a nuestra Virgen de nuestro pueblo, a la romería, pese a eso, ¿no?
eso no es el centro, sino el centro es la experiencia de encuentro también con María, ¿no? No nos vale tampoco una cierta rigidez del culto, es decir, que esté en el culto, que yo vaya o que centre toda mi devoción en María a llevarle notitas para pedirle cosas, ¿no? Cuando vamos, yo que sé, a las vírgenes pues al Carmen o a la Auxiliadora, ¿no? Que son advocaciones que tienen que ver con el auxiliar a los creyentes, pues hay gente que lleva sus notitas o hace peregrinaciones o hace exvotos, ¿no? Para pedirle cosas, ¿no? Creo que eso se nos queda como en un culto muy mágico, muy, muy alejado de lo que podríamos encontrar profundizando mucho más en la figura de María, ¿no? Tampoco en esa sublimación de la perfección, ¿no? De lo que es María y no son el resto de las mujeres, ¿no? Que son más cercanas a Eva que a María, ¿no? Virtuosa, virgen, madre, sumisa, la que siempre está cuidando, la que intercede siempre, ¿no? Esta imagen idealizada, ¿no? Que nunca se puede conseguir porque es perfecta, ¿no? Nos aleja mucho de María también, ¿no? Nos aleja también, y esto nos afecta, ¿no? Como maristas, ¿no? Esa imagen de madre que compensa como la dimensión femenina de Dios que no existe, ¿no? O que no ha existido durante mucho tiempo en nuestro imaginario, ¿no? Como Dios es castigador, vigilante, autoritario, ¿no? Ese padre que está en el cielo y que nos divide entre buenos y malos, ¿no? Esta imaginería que a veces tenemos en la cabeza de Dios Padre. Bueno, pues María es como esa parte de cariño y de compensación de los afectos que no encontramos en Dios, ¿no? Esto, que es una división artificial y que es una división que además no corresponde al Dios que nos presenta Jesús, deberíamos evitarlo lo más posible y centrarnos más bien en el potencial que tiene la salvación, es decir, acordarnos de la María de las bodas de Caná, una mujer decidida que dice, no, esto se hace ahora no por mí, sino por el propio Jesús y por el propio plan de salvación de Dios, porque Dios lo quiere. Y entonces esto se hace en este momento ahora, aunque Jesús no quiera, ¿no? Esta idea que es la fuerza que tiene la salvación de Dios está muy presente, ¿no? Por lo tanto, cuando decimos María Madre, ¿qué es lo que estamos diciendo, no? Yo creo que es una reflexión a hacernos hoy en esta formación. Cuando decimos María Madre, ¿qué decimos, no? ¿Y qué transmitimos? Los que sois, por ejemplo, venís de ámbito educativo, que transmitimos, pero los que estáis en alguna catequesis o hacéis otro tipo de tareas donde aparezca esta devoción a María, también que transmitimos, ¿no? Y tampoco nos vale una María sumisa, ¿no? Un poco estas prácticas muy insanas, creo que muy insanas, de dominio y que se extiende a otras mujeres también, ¿no? Esta idea de María que se sacrifica, que está en silencio, ¿no? Que a veces es como un poco masoquista porque es como el sufrimiento, entonces es lo que nos lleva a Dios, ¿no? Entonces si María es nuestro modelo y María está siempre sufriendo, entonces nosotros también tenemos que sufrir. Pues es interesante esta reflexión también, ¿no? Y quizá no es exactamente lo que Jesús nos propone al pedirnos ser seguidores y comunidad con Él, ¿no? La idea de pasividad, ¿no? El modelo de María como una mujer que es pasiva, que siempre está esperando a recibir, a que le digan qué hacer, ¿no? Bueno, estos modelos que han estado en la tradición, en esta tradición que yo os decía, no quiero explicar, porque creo que no nos sirve hoy, ¿no? Nos sirve como conocimiento de esa memoria, pero yo quiero ir a otra memoria, que es esa memoria peligrosa que os decía al principio, ¿no? Una memoria que es una memoria con acción, con agencia, con un horizonte claro, que es la presencia de Dios, ¿no? Dejar que Dios se haga presente, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dejar ahí eso y vamos a tocar algunos aspectos que nos pueden servir para el hoy. Y el primero es que
lo primero que nos cuentan los evangelios es la experiencia de María de encuentro con Dios. María se hace amiga de Dios, ¿no? Y al hacerse amiga de Dios proclama esa salvación de Dios, ¿no? Si os acordáis, el texto de Lucas, ¿no? El de la Anunciación, tiene una estructura clásica, diríamos, dentro de los textos de la Biblia, que es la estructura de la vocación. Dios se manifiesta, ¿no? O sea, ¿os acordáis de que este os sonará más, el de Moisés, ¿no? Cuando Moisés se encuentra con la zarza, ¿no? Dios se manifiesta en la zarza, ¿no? La zarza está ardiendo. Le dice, hola Moisés, yo soy Dios, ¿no? Moisés tiene miedo, ¿no? Moisés reconoce que está en un espacio sagrado, ¿no? Por eso se descalza y le pregunta quién eres y Dios se manifiesta, yo soy el que soy, ¿no? Eso es como un primer momento en el relato de vocación que tiene como una estructura y después Dios le propone una misión. A Moisés le dice, tendrás que ir a Egipto y salvar a tu pueblo del faraón, ¿no? Y Moisés tiene miedo. Y le dice, no, yo no puedo hacer eso, si yo soy tartamudo, ¿yo cómo voy a hacer eso? Yo no tengo ni idea. Además he salido de allí corriendo porque maté a una persona. ¿Cómo voy a hacer eso, no? A María le sucede lo mismo. María tiene un encuentro con Dios. Lucas lo representa con el ángel, ¿no? El ángel se presenta, ¿no? Hola María, ¿cómo estás? María nos dice que le entra miedo, ¿no? Pues a Moisés también le entra miedo, ¿no? Y en el segundo momento, Dios le propone, tú vas a tener un hijo al que llamarán Mesías, ¿no? Y ella dice, ¿yo? Pero si yo tengo 12 años, ¿pero qué dices, no? Y además, yo simplemente estoy comprometida, pero ni conozco a mi marido, ni tengo ninguna posibilidad de tener hijos, ¿no? O sea, es todo como un poco, ¿no? O sea, que veis que la estructura coincide con la de Moisés. A Moisés, ¿qué le dice Dios cuando Moisés dice, no, yo eso no lo puedo hacer? Dios le dice, estate tranquilo, yo voy a estar contigo, ¿no? Dios siempre está con nosotros. Esta es la respuesta que está en todos los relatos de vocación. Yo os estoy contando el de Moisés, pero lo podéis ver en Samuel, lo podéis ver en David, lo podéis ver en un montón de personajes de la Biblia que se repite la misma estructura. Bueno, pues en ese tercer paso, Dios dice, yo siempre estaré contigo, también está presente en María. María le dice, pero si yo no valgo nada, yo vivo aquí en un pueblo de Galilea que no pinta nada, soy pequeña, no tengo ningún tipo de posibilidad de tener nada de poder ni de influencia sobre nadie. Y Dios le dice, yo te cubriré, ¿verdad? Que dice algo así en el texto, yo te cubriré con mi mano, ¿no? Que es una idea de protección y de acompañamiento, ¿no? Y entonces María cuando dice que sí, Moisés cuando Dios le dice que estará a su lado, responde que sí. María responde que sí, ¿no? Y fijaros que responde que sí en un contexto absolutamente marginal, ¿no? Absolutamente marginal. Lo que hace después es lo interesantísimo del relato de vocación de María, que es que se levanta, sale de su casa y se marcha a ver a Isabel. Esto que nos parece un poquito, a veces lo contamos de forma como muy, muy bucólica y muy bonito, ¿no? Me voy. Tiene una fuerza en el texto muy grande, porque pasa del encontrarse con Dios a la acción, que es cuidar a otros, llevar la buena noticia a otros, llevar el plan de Dios a otros, en este caso a Isabel, ¿no? Esta acción queda reforzada por el Magnificat. Por eso pongo ahí que es amiga de Dios, porque le dice sí, pero a la vez es profetiza, porque hay una proclamación. Hay una proclamación que está en el Magnificat, en un cántico que ella canta con Isabel, que está alabando, ¿no? Que está diciendo, que está proclamando las bondades de Dios. Ese Dios que se manifiesta a los más pobres en el último pueblo de Galilea, en el último confín del Mediterráneo, ¿no? No en Roma, sino en un lugar donde nadie se le ocurriría ir, ¿no?
Y esto es lo interesante, entronca, en cierta manera, con la propia tradición bíblica. Y os voy a presentar a otro personaje, ¿no? En la tradición del Antiguo Testamento hay otras mujeres que hacen proclamaciones, ¿no? Hay mujeres que tienen un papel destacado en esa historia de Israel, y entre ellas está Miriam. Miriam, que tiene el mismo nombre que María, porque Miriam es el nombre hebreo, María en español, Mariam en arameo, forman parte de esta tradición, de las que proclaman. Lo que nos cuenta el texto del Éxodo es que Miriam forma parte de un grupo más grande de mujeres que salvan a Moisés. Cuando uno lee a Moisés parece que es como un super líder ahí, un Superman, ¿no? Pero que en vez de con una S en el pecho lleva un cayado y una túnica así de colores, ¿no? Moisés puede estar ahí porque muchas mujeres le salvan previamente. Si os leéis el capítulo 1 del Éxodo, vais a encontrar que las parteras, por ejemplo, desobedecen la orden del faraón para matar a todos los niños varones primogénitos de las familias judías. Y que su madre, Yocabed, que tenéis ahí como en la imagen, que le esconde durante unos meses, le lanza al río, y Miriam, su hermana, es esta Miriam que hoy os presento, lo que hace es seguirle por el río hasta que la cestita, o lo que dice que es como una especie de cesta de cáñamos que dice en el texto, se encuentra con la princesa egipcia. Y la princesa egipcia se compadece de él y le salva del río. Hay un montón de mujeres alrededor de Moisés, ¿no? María y Miriam están conectadas en esta línea, ¿no? Son mujeres que están son fundamentales para entenderse en el plan de salvación de Dios, ¿no? Y es como un paralelismo muy interesante, más que con Eva, deberíamos compararla con Miriam, ¿no? A María, porque es una forma de entender bien qué significa esta transmisión de la salvación de hombres a mujeres, de personas a personas, ¿no? Hay otro texto de Miriam que es cuando proclama, no solo el hecho de participar en la salvación, sino las mujeres en el contexto, la cultura judía, eran las que bailaban y cantaban, y esto se entendía también dentro del culto y de la alabanza a Dios, ¿no? Miriam en ese sentido está proclamando, cuando pasan el Mar Rojo, es cuando dice el texto, este texto que tenéis abajo de Éxodo 15, que María cogió su pandereta, ¿no? Los tímpanos que dice ahí, y empezaron a bailar con otras mujeres proclamando esto, ¿no? Que se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Se refiere a que el mar se cerró cuando pasaban los egipcios, ¿no? Bueno, pues en esta línea de mujeres que participan activamente en el proyecto de Dios, es donde podemos encontrar a esa María en camino, que sigue, ¿no? Que va anticipando, como le pasa a Miriam, la salvación en sus días, ¿no? Y por eso se levanta y va a la región montañosa, y ahí se encuentra a Isabel en casa de Zacarías, que nos habían contado antes que Isabel no podía tener hijos, ¿no? Entonces esto es también como es un símbolo muy potente en el Antiguo Testamento de la esterilidad de la mujer, ¿no? Que es el trabajo que tiene tener hijos. Si no puede tener hijos, pues es un ser inútil, ¿no? Fijaros qué importante el que la propia María trae la salvación a esta casa. Eso es lo que dice Isabel, ¿no? Hoy has traído la alegría, la salvación a esta casa, ¿no? Por lo cual nos encontramos que la profecía es esa memoria, ¿no? Memoria previa, diríamos hoy, ¿no? Una memoria guardada en la propia historia, y nos explica además estas proclamaciones, igual que hace Miriam brevemente, nos explica en el Magnificat cómo hace esto Dios, ¿no? Cómo interviene Dios en ella. Y os he marcado, no sé si se ve mucho, los verbos que utiliza. Desplegó, dispersó, derribó, exaltó, ¿no?
colmó de bienes, despidió a los ricos, acogió a Israel, ¿no? O sea, esto nos habla de cuál es el Dios que se está proclamando. ¿Hay algún micro por ahí abierto? Si lo podéis cerrar, eso es. ¿Cómo Dios se manifiesta? ¿Cuál es la intervención de Dios? Ellas ya lo saben, porque lo están viviendo en sus propias carnes y pueden decir a qué Dios están alabando, ¿no? Entonces, cuando recemos, pensemos en las alabanzas, ¿no? que hacemos de Dios, cómo hemos sentido en nuestro cuerpo, de qué manera Dios nos salva, ¿no? Y ponerle verbos, como hace María, despliega, dispersa, derriba, ¿no? No es una cosa solo para mí, es una cosa también para otros. Veis que constantemente está hablando de los más pobres, ¿no? Y de la relación con las injusticias de este mundo, ¿no? Derriba a los poderosos, exalta a los humildes, ¿no? Por eso, estos dos elementos son importantes, ¿no? La amistad, el sí en un diálogo con Dios, ¿no? Un diálogo de discernimiento, y la proclamación de que efectivamente yo lo he vivido en mis propias carnes y por lo tanto proclamo esa intervención, ¿no? Por otro también, la hermosa expresión de sororidad, una sororidad incipiente entre mujeres, ¿no? El apoyo entre mujeres, una cosa muy difícil en contextos donde casi no podía salir de casa, ¿no? Es un canto común entre Isabel y María, ¿no? Y es una inversión, lo que están viviendo ellas es una inversión del destino de las mujeres en este contexto, ¿no? Ellas que son humilladas y que son silenciadas en el contexto familiar, ¿no? Son las que tienen la palabra en este momento, ¿no? Por eso son benditas. Por eso Isabel le dice, ¿no? Eres bendita, pero no es la única, sino que va a haber un crecimiento de mujeres benditas que pueden tener palabra y que tienen voz, como luego sucederá en la primera comunidad cristiana, van a tener voz en su familia, en su comunidad, en su ciudad, ¿no? Van a tener espacio también para compartir esa experiencia de Dios, ¿no? Bueno, pues hago un minutito de descanso, respiramos, pensamos, llevamos todo esto al interior y os propongo que en este minuto de silencio podáis responder a una de estas tres frases, ¿no? Si queréis completarlas. Me ha sorprendido, me sorprende de lo que he estado compartiendo con vosotros. Pues algo que os haya sorprendido, que hayáis aprendido, que no supierais. ¿Alguna pregunta que os ha surgido o algún dato que se os ha pasado y que ahora pues queréis que os pueda responder, si tenéis alguna pregunta que queréis que os responda? ¿Vale? Dejo unos minutos. Avanzo, venga. Y luego si queréis me vais preguntando lo que sea. Bueno, pues, ¿cómo avanzo? Avanzo con la interpretación de la Iglesia, que es justo esto que nos planteaba Arantxa, ¿no? ¿Cómo hemos entendido la experiencia de María a lo largo del tiempo? ¿Cómo esa devoción tiene sentido en una María histórica que hace un proceso personal de la que no sabemos mucho, pero sí a través de otros, ¿no? Bueno, pues esos son los dogmas. Los dogmas, que uno de ellos es el que ha nombrado Arantxa y otro también me parece que Jordi ha hablado de la Theotokos, ¿ha sido tú? No lo sé. Los dogmas sabéis que son señales, ¿no? El dogma no es algo que haya que creerse de memoria, sino una forma de entender, de señalar cuál es el Dios en que creemos y hacia qué lugar va Jesús también, ¿no? ¿Cuál es el camino de Jesús para llegar a ese Dios, ¿no? Las primeras afirmaciones dogmáticas significa que son afirmaciones que nos ayudan a orientarnos.
sobre María son en torno a las controversias cristológicas del siglo IV y V. Esa primera que veis ahí, que es la Theotokos o Teotokos o trono de Dios, así en español. Theotokos significa trono de Dios, ¿vale? Theos es Dios, tokos es asiento, trono de Dios, ¿vale? Y la segunda afirmación importante es la idea de que es virgen perpetua, esto que decía Arantxa, es decir, que nace intocada, que no es tocada por ningún varón, ¿no? Para ese concebir a Jesús, ¿vale? Esta segunda afirmación o dogma empieza a discutirse en el Concilio II de Constantinopla, fijaros, en el siglo VI, o sea, estamos a una distancia de María de 6 siglos, con lo cual ya sabéis que esto funciona como el teléfono escacharrado. Lo que llega hay que pensarlo mucho porque a lo mejor parte de lo que llega no está tan clara, ¿no? Pero fijaros que no se reafirma ese dogma hasta Trento. Y yo os he contado cosas ya de Trento, 1000 años discutiendo esta cuestión. O sea que, aunque se formula por primera vez en el siglo VI, tardan 1000 años en reafirmarse, ¿no? Estos dos son quizá los más importantes, porque hablan de la experiencia de María, ¿no? María como precursora de Dios, ¿no? Por eso es trono de Dios, porque trae, sujeta, muestra al Salvador, ¿no? Le muestra en sus rodillas, le muestra. Y segundo, María es alguien, como decía Arantxa, especial, ¿no? María es especial. Luego hay otros dos, fijaros en la fecha, por eso os pongo las fechas, no para que toméis notas, sino para que os situéis también en el tiempo. Y como no he explicado nada de la historia de la Mariología, os situéis bien. Fijaros la distancia en el tiempo, ¿no? Dos intuiciones muy tempranas en la Iglesia Universal y dos intuiciones posteriores que están en la devoción. O sea, estas dos últimas, la Inmaculada Concepción, que vamos a celebrar dentro de nada, en un mes, en diciembre, para los cristianos católicos españoles, una fiesta importantísima, porque España es la que moviliza toda la devoción a la Inmaculada Concepción en la modernidad, pasados los Reyes Católicos, a partir de los Reyes Católicos, y es la que va a mover esta devoción especialmente a otros lugares del mundo, entre otros lugares, pero especialmente España, con lo cual para nosotros pues todavía es una fiesta aproximadamente nacional, ¿no? Y luego otra devoción que es también, veis, todavía más tardía, pero que es una devoción que enlaza con tradiciones marianas medievales, que es la Asunción de María. Fijaros, 1950, es que no ha pasado ni un siglo. ¿Por qué digo que está vinculada a las tradiciones medievales? Porque en la tradición medieval hay un relato que vais a encontrar en muchas iglesias y catedrales románico-góticas, que es la dormición de María. ¿Os suena? Cuando María muere, se duerme y en las representaciones románicas y góticas aparece como una pequeña figurita, una María chiquitita, encima de María dormida, que lo que hace es subir al cielo. ¿Vale? Y por eso nosotros tenemos la tradición de que María durmió, pero no se murió, sino que asunta al cielo, sube al cielo, y en el cielo es coronada por el Padre y el Hijo, ¿no? Bueno, entended que esto no es físico, o sea, que no es una muñequita pequeña que sube, porque a veces la gente lo piensa de forma física, ¿no? Plástica. Hay que entenderlo de forma simbólica, ¿no? La importancia de el acoger también la experiencia de María al lado de Jesús. Y es
en el fondo un deseo o una proyección del que tiene devoción a la Virgen, de que la Virgen esté al lado de Cristo, ¿no? Y volver a esta situación de la Madre de Dios al lado de Dios, ¿no? Bueno, voy a intentarle dar una vuelta a esto, porque nosotros tenemos muchas ideas sobre estos dogmas, ideas que nos han transmitido nuestras familias, cuando hemos ido a la catequesis, ¿no? Interpretamos estos dogmas de formas como muy concretas y además, como digo, muy físicas. Cuando hablamos de Virgen, pensamos físicamente. De hecho, es que es verdad que hay una ambigüedad en la propia tradición de autores que interpretan esa virginidad como física y otros autores que la interpretan simbólica, ¿no? Y entonces eso a veces a los que no tenemos tanta formación como que nos perturba un poco, ¿no? Porque pensamos física, pero ¿cómo va a ser física si hemos dicho que la encarnación es total? ¿Cómo va a ser? Pues física solo no puede ser, porque Jesús nació y tiene que nacer a través de un parto y los partos pues son complicados y todas estas cuestiones que los que sois profes os preguntan los adolescentes en clase, ¿no? O sea, esto nos requiere no solo una complicación para nosotros, sino también para la transmisión de algunos conceptos marianos, no solo en la catequesis, sino también en la educación religiosa, ¿no? de los colegios. Bueno, voy a ir uno por uno, si os parece, y voy a hablaros un poco porque yo creo que esto nos ayuda un poco a ampliar la mirada también de la dogmática en general mariana para entender. Pero importante esta distinción que yo he hecho, ¿no? Los dos primeros están vinculados a Jesús y los dos segundos tienen que ver con la devoción de la Iglesia. Con lo cual esto ya nos marca una diferencia entre unos y otros. Los cuatro son señales, orientaciones, afirmaciones, pero hay que situarlos en contextos diferentes. O sea, para entender el dogma hay que entenderlo en su contexto. Por eso la historia, que hoy no me da tiempo a contar, es importante, ¿no? Pero bueno, yo hago un poco también de trampa y os la traigo así resumida. Bueno, esto lo explico después. En cuanto a, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que es, yo os decía que es el segundo, ¿no? De los dos primeros. ¿Qué nos interesa de este dogma? Nos interesa esa ventaja de la que hablaba Arantxa. ¿Es verdad que María es diferente a nosotros? ¿Tendría sentido que María fuera diferente en el contexto de una encarnación de Dios que es completa, que se hace, deja su condición, ¿no? Y se hace uno de nosotros, que somos más bien eso, como decía la imagen antes, ¿no? Que nos hacemos pis, que nos manchamos, que tenemos que ser cuidados, que somos frágiles porque nos herimos, que somos frágiles porque mentalmente somos frágiles también. ¿Tiene sentido? ¿Cómo entendemos esa excepcionalidad, ¿no? Cuando hablamos de Inmaculada Concepción, significa una concepción en Joaquín y Ana, que son los padres de la Virgen, sin mácula, sin mancha, ¿no? Esa es la traducción de la expresión Inmaculada Concepción. ¿Es porque es diferente a nosotros? ¿O es porque su humanidad es una humanidad excepcional? Esta es quizá la interpretación que nos puede ayudar en el hoy. No es porque sea diferente a nosotros, es porque en la humanidad que todos compartimos hay una humanidad profunda en María, que es en esa cercanía a la experiencia de sufrimiento de las personas que tiene alrededor, de esos humillados, ¿no? Dirá en el Evangelio y en la tradición del Antiguo Testamento, los anahuín, ¿no? Los que nadie quiere. La palabra anahuín es la palabra en hebreo, ¿no? De los humillados, los pobres, los que nadie quiere, ¿no? La cercanía de María, la humanidad que la acerca a esos otros pobres, porque ella lo era, porque os he dicho que vivía en un pueblecito perdido en la Galilea, donde a nadie le importaba del Mediterráneo, ¿no? Ella comparte esa condición.
Por lo tanto, su humanidad la lleva a lo más cercano de lo más terrenal, ¿no? Si entendemos eso, esa sin mancha, a esa humanidad profunda, podemos entender que digamos, que nosotros digamos, esto no lo dice Dios, lo decimos nosotros, ¿no? Que María es elegida por su singularidad en esa humanidad, pero no porque sea diferente a nosotras, no porque tenga una ventaja, sino porque lleva al extremo la humanidad que todos poseemos y lo lleva en rebeldía. Lo digo en rebeldía porque María coge y sale de su casa. Acordaos de la segunda parte de la experiencia de María en Lucas. No solo se encuentra con Dios, con el ángel, sino que además se levanta y se marcha, sale de su umbral. Imaginaos lo que es para una mujer salir en el siglo I del umbral de su casa, a lo mejor sin permiso, y se encuentra con otra humillada que es Isabel, porque no puede tener hijos, ¿no? Esa singularidad de María, esa humanidad profunda de dejar su propia experiencia para hacerse cargo de otro, de otra en este contexto, es donde podemos encontrar esa inmácula, esa no mancha. No porque sea desde un principio especial, sino porque ella misma en su proceso se hace radicalmente humana, ¿no? Que es muy difícil compararse con María para las mujeres porque no somos perfectas, ¿no? Entonces en esa ambigüedad, ¿no? En esa ambigüedad de que nosotras somos impuras, pero tenemos como modelo a María y tal, hemos crecido hasta el Concilio Vaticano II, que es cuando verdaderamente se dice no perdonar. Este es un modelo para todos, no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el seguimiento a Jesús, ¿no? Entonces hombres y mujeres estamos en ese seguimiento, ¿no? Y otras muchas cuestiones que tienen que ver con la interpretación también de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Por un lado, los velos de María han contribuido a esa distancia entre hombres y mujeres y esa santidad y no santidad, pureza y no impureza, y por otro lado también es un acicate para la propia Iglesia, es decir, si la salvación viene a través de María, que nos presenta a Jesús, acordaros otra vez de las bodas de Caná, entonces las mujeres tienen un papel importante, ¿no? Luego podemos discutir qué tipo de papeles, y ahí habría una discusión bastante profunda, ¿no? Pero la figura de María por eso es muy controvertida, porque posee una ambigüedad entre lo que se dice y la práctica, entre la idea de las mujeres que hay detrás y lo que la propia intuición de Jesús habla del discipulado de iguales, ¿no? Que esto es una expresión que habla de una primera comunidad donde no hay diferencias, ¿no? Y me voy a Gálatas 3, ¿no? Muchas veces la imagen de María, esta idea de Inmaculada Concepción, ha contribuido a hacer inferiores a las mujeres. Y a veces nosotros inconscientemente participamos en ello. Es decir, como ella es sin mancha, entonces las demás es imposible porque nunca podremos ser sin mancha, ¿no? Y aquí hay una distinción que en muchas ocasiones está incluso todavía en nuestro imaginario, en nuestras homilías, en la forma de entender a María, ¿no? O sea, nunca podremos, hay que rezarla para que algún día podamos ser como ella. Bueno, cuidado, ¿no? Porque primero, María no es solo para las mujeres, segundo, para que nos comparemos con ella, segundo, cuidado con quien dice esto porque acordaros que nuestra tradición mayoritariamente, voy a decir mayoritariamente por no decir totalmente, ha sido escrita por varones. Entonces, todo lo que les sucede a las mujeres y la vida de las mujeres, como que no es de este mundo, ¿no? El parto, nunca habéis visto una imagen de María pariendo en la Navidad, alguna hay por ahí, que circula por internet, pero ¿quién se imagina un parto normal? O sea, ¿os imagináis un parto, María pariendo en un pesebre, en una cuadra? O sea, a mí eso, hacer este esfuerzo de imaginación, me redime todavía más con la María histórica, porque dices, es que un parto no se puede hacer así.
O sea, el riesgo que es hacer un parto en un lugar que está lleno de todo tipo de cosas que dejan los animales. O sea, imaginaros, ¿no? Sin partera, era lo que tenían en ese tiempo, sin que nadie te asista, con un José que no sabríamos muy bien si sabía algo sobre mujeres o no. Eso es la encarnación. Cuando hablamos de encarnación, que Dios se hace pequeño, no solo se hace pequeño, sino que nace en un establo. Y es que por eso ponemos el Belén. No porque sea bonito para los niños, que también, sino porque nos recuerda que esto es a lo que se compromete María para acompañar a Jesús, ¿no? Y esto a mí me parece interesante, porque aquí se mezclan, en la Inmaculada Concepción se mezclan muchas cuestiones de este tipo, ¿no? Y yo me estoy yendo, y estoy enlazando con un segundo dogma, que sería el de Virgen Perpetua, ¿no? Esta idea que tenemos de que María es virgen física. Si fuera virgen física, Jesús no habría nacido. Yo no sé hasta qué punto el que sea virgen física para nosotros tiene una relevancia tan importante como para ponerlo lo primero en la lista de cuestiones que nos dicen que María es nuestro modelo. Yo creo que nos aleja todavía más. Insisto, esto está escrito por varones que no entienden cómo funciona la biología de las mujeres. Estamos hablando del siglo V, siglo VI, donde no existía la ginecología, tienen que pasar 1300 años antes de que aparezca la ginecología, los mundos entre hombres y mujeres están separados y todavía hay una sospecha constante sobre el cuerpo de las mujeres. Claro que tiene significado que digamos que es virgen perpetua. ¿Qué significado le damos? Yo creo que hoy nos podría ayudar esta idea de que cuando decimos virgen decimos coherente hasta el final. Cuando tenéis la experiencia de encontraros con una persona que decís, jo, es que esta persona ha sido coherente en toda su vida. Eso es María. Hay una coherencia. Esa es quizá la idea de virginidad, ¿no? Que no he tocado mi interior, que no he dejado tocar mi coherencia interior, ¿no? Que sus decisiones la han llevado hasta el final, incluso no llevarse a su hijo sabiendo que podía morir en la cruz, ¿no? Eso que nos pone Marcos de su madre y sus hermanos se lo querían llevar, ¿no? Incluso no llevárselo sabiendo que puede terminar mal, ¿no? Dejar un hijo, imaginaros, ¿no? Poneros también en esa situación. O sea, otro esfuerzo de imaginación. Poneros en situación de que sabéis que vuestro hijo va hacia un final malo y por decisión coherente con lo que está sucediendo decidís acompañarlo, ¿no? A mí me parece que esa integridad de la persona es lo que hoy podemos entender por virginidad perpetua, ¿no? Que sería otro de los dogmas. Es decir, que participo con coherencia. Por eso es modelo, porque nos muestra, no porque sea pura físicamente, porque yo qué sé, llegó la paloma y yo qué sé qué hizo, ¿no? Sino porque toda su vida ha mantenido esa decisión que toma en un momento determinado. Hay un discernimiento, nosotros lo llamamos discernimiento, ¿no? Que tiene consecuencias vitales para ella y ella lo mantiene en el tiempo y tiene consecuencias para el proyecto del reino. O sea, ella no corta el proyecto del reino, ¿no? Vamos a intentar así como seguir imaginando. Es decir, hay una entrega absoluta de María. Por eso os marco ahí 3 palabras, ¿no? La coherencia de María en el proyecto que Dios le ofrece, en ese relato de vocación que luego se puede extender a lo largo del tiempo. Su integridad como persona, como humana, nos enlaza con el otro dogma, ¿no? El anterior. Su integridad, una mujer íntegra, hasta el final, ¿no? No se deja ser violada en su interior por otras decisiones, por otras tentaciones. Fijaros lo importante y la propia palabra de la inviolabilidad nos hace referencia a esa corporalidad que los primeros padres interpretan como virginidad, ¿no? También porque el contexto de virginidad en la antigüedad era muy importante, no solo como física, ¿no? Las niñas debían ir
si tenían honor, iban vírgenes al matrimonio, sino también porque tenía que ver, lo más importante, muchísimo más importante que lo físico, tenía que ver con el honor de la familia. Entonces, fijaros, ¿no? La inviolabilidad, el honor que María mantiene a lo largo del tiempo en relación con el proyecto de Dios. Es una decisión personal. Por lo tanto, ¿podemos decir que María fue virgen a lo largo de su historia? Pues claro. Los orientales, no os he puesto una imagen, podría haberla puesto, que siempre ayuda mucho. Los orientales, los ortodoxos orientales y los católicos orientales tienen unas imágenes, iconos, ¿no? Cuando ponen el icono de María, la ponen con un manto y pone 3 estrellas. No sé si lo habéis visto en algún icono, seguro que si buscáis en internet lo vais a encontrar. En los iconos de María tiene 3 estrellas, 2 en los hombros y una en la frente. Eso representa simbólicamente antes, durante y después del parto. Y enlaza con esta idea de integridad simbólica que yo os estoy compartiendo, ¿no? María siempre íntegra, antes, durante la encarnación y posteriormente. Yo creo que es importante preguntarse, ¿no? En este sentido, si la condición física de María es relevante para entender esta coherencia vital. A lo mejor no. Para el que le resulte un poco incómodo, que siga pensándolo, no pasa nada, pero que lo relacione con esta idea de confianza absoluta en el proyecto de Dios y de coherencia con él hasta el final de sus días, ¿no? Esto sería un poco una revisión del dogma, un poco también provocativa, o sea, os estoy provocando un poco, a ver qué me decís después, a ver si a alguno se le va a ir la fe o algo así, luego me lo dice, pero creo que nos ayuda un poco a comprenderlo mejor. O sea, no nos podemos quedar en esas imágenes tan literales que a veces se nos transmiten y que han estado en nuestra propia formación. Yo creo que cuando decimos María Madre tiene que tener un contenido mucho mayor que no solo atributos femeninos. Cuando decimos María Virgen tiene que tener una profundidad mayor que no solo un himen no roto. ¿Me entendéis? O sea, creo que esto es importante porque entonces sí que entendemos por qué María está en el lugar que está y por qué para nosotros es importante. Bueno, continúo entonces con los otros dos para que nos ayuden también con un lenguaje más de nuestro tiempo a situarnos. Hay otro que es el famoso trono de Dios, la Theotokos, ¿no? Que es una de nuestras grandes representaciones, y nuestra advocación, María Madre, María Madre. Nosotros decimos María Madre, pero deberíamos decir María Madre de Dios o María Trono de Dios, ¿no? Que es el significado profundo de cuando decimos María Madre. No el del Trento, ¿os acordáis que os dije que Trento lo que hace es favorecer las virtudes de la madre, de familia, ¿no? Que quizás es desde ahí donde Marcelino toma esa advocación y nos lo comparte, ¿no? Bueno, Marcelino es un hombre de su tiempo, hay que situarle también a él y darle más profundidad también a nuestra visión de María Madre, ¿no? ¿Por qué Madre? Madre, yo os destaco 2 cosas que creo que encajan muy bien también en nuestro carisma. Por ser profetisa, esto que ya he explicado, de la proclamación, porque la madre proclama, se atreve a enfrentarse al sistema también patriarcal y de invisibilización y de silencio que imponen los sistemas patriarcales. Sabéis que el sistema patriarcal es un sistema no de hombres contra mujeres, sino un sistema de poder en el que normalmente el poder lo ejercen los varones mayores, Y no me voy a otros continentes porque tendríamos que hablar de varones mayores, blancos, europeos, en fin. Y nuestra iglesia además célibes. Con lo cual todo este contexto de la maternidad y la paternidad se entiende a veces regular. Bueno, aquí hay 3 ideas que también quiero destacar, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta idea de Madre de Dios, Trono de Dios hoy? Este es el primer dogma. ¿Veis que los estoy ordenando de forma diferente? Porque yo creo que vamos de uno a otro contextualizando, ¿vale? No os preocupéis por el orden. El orden ya lo tenéis cuando habéis visto las fechas.
Uno, primero, María pasa, si nos fiamos de la historicidad, entre comillas, de los evangelios, pasa 30 años con Jesús. Un poquito excepcional tenía que ser esta señora para que saliera el Jesús que salió, digo yo, ¿no? ¿No os parece? O sea, algo tendría que ver. De hecho, lo vemos en las parábolas de Jesús, en las comparaciones. Jesús, el mundo femenino está muy presente en él. La mujer que barre y recoge no sé qué, las que mantienen las luces encendidas y no sé cuántos, ¿no? O sea, el mundo femenino para Jesús está igual de presente que el masculino, que es el del campo, el del sembrador, el no sé qué. Esto es muy interesante, porque un rabino normal en el sentido de tradicional dentro de la cultura, es muy probable que no hiciera eso. De hecho, otros rabinos que tenemos al mismo tiempo no tienen este tipo de comparaciones, ¿no? Y él siempre hace, Jesús, tenemos como comparaciones de los dos mundos, ¿no? Con lo cual podemos intuir, esto es una intuición, yo no lo puedo afirmar, pero podemos intuirlo, que en María hay una educación o un deseo de educación de Jesús, ¿no? Una transmisión de probablemente su propia experiencia y que hay una presencia fuerte en esta idea de que la religión no es cualquier cosa. La religión no es hacer un ritual los sábados, ¿eh? Sino que hay una presencia con la que yo puedo establecer esa intimidad en la que encontramos en Jesús, ¿no? Por otro lado, otra idea que ya he estado comentando previamente, ¿no? Que es precursora, que empuja, y vuelvo a las bodas de Caná, que empuja a Jesús, que le prepara para su propia vocación, que le dice, sí, ahora sí, hijo, venga, ala, dale, ¿no? O sea, venga, lánzate. Esta idea, ¿no? De que empuja a Jesús, que está detrás de él, un poco como hacemos, o sea, yo creo que esta experiencia os suena como madres y padres, ¿no? Que estamos siempre como al ojillo de nuestros hijos y estamos ahí diciéndoles, venga, sí, esto ahora, tal, ¿no? Si se dejan un poco, pero siempre estamos por ahí rondando para ayudarles en esa línea, ¿no? Y esto es una experiencia de madre muy, o sea, femenina muy potente, ¿no? Porque en otros ámbitos no se puede hacer hasta ahora, ¿no? En contextos anteriores. Bueno, pues esta idea, ¿no? Y por otro lado, una tercera idea que podría quedarnos de esta mujer excepcional, ¿no? Educadora, profetisa, es que María arriesga, que no dice, bueno, lo vamos a pensar y en la siguiente boda a lo mejor, ¿no? O sea, nos lanzamos, hablamos con el novio, por si le parece bien. No, ¿qué va? Vamos a soñar. Me voy con Isabel y sueño que hay un Dios que nos ama, que nos quiere, que interviene en la historia. Sueño que hay un Dios que se ha hecho presente y nos cambia la fiesta, ¿no? Y por eso tenemos vino y vino del bueno. Sueño. María es una soñadora. María arriesga saliendo de su casa, ¿no? Entonces esto a mí me parece que nos cambia también esa maternidad. Es una maternidad en salida. Es una maternidad que mide los riesgos pero se lanza a ellos. Esto me parece muy interesante. También para nuestra experiencia de misión, ¿no? Cómo nosotros nos lanzamos a la misión y no andamos con, ay, sí, pero bueno, es que esto no lo hemos hecho nunca, es que no sé qué. No, venga, sueña. ¿Qué haría María? Sueña, ¿no? Sueña y arriesga. Si no sale bien, bueno, pues tiramos hacia otro lado, ¿no? Pero no quedarse en casa de Nazaret encerradita, sino cómo salimos, cómo traspasamos el umbral, ¿no? Yo creo que esta idea, en cierta manera, y me permito yo también soñar, está en Jesús, ¿no? Hay que arriesgar, hay que salir al encuentro, ¿no? Que diría este lenguaje último que tenemos de Francisco, salir al encuentro, iglesia en salida, ¿no? Bueno, en eso está su capacidad de transformación, o sea, no solo en la educación que puede transmitirle a Jesús, sino también en su capacidad de arriesgar. Ahí es donde estamos, de alguna manera, transformando también nuestra realidad, ¿no? O sea, ya cambia la forma de entender a Jesús, también la primera comunidad. Es inadmisible que en una primera comunidad haya hombres y mujeres juntos. Algo tendría que ver quién le rodeaba. No son solo ideas, que a lo mejor eran ideas solo de Jesús,
pues a lo mejor no, ¿no? O sea, el ver a su madre como una mujer decidida y coherente, pues a lo mejor le inspiró para este tipo de cambios en las relaciones entre hombres y mujeres. Estamos hablando del siglo I, ¿eh? Hay que hacer ese trasvase 21 siglos atrás, que no es nada fácil. Y último dogma sería el más reciente, 1950, os decía antes, que parte de la devoción popular. Esto tiene que ver con la devoción popular, mayoritariamente, en sociedades mayoritariamente católicas, España, Italia, todavía un mundo muy colonizado, donde la centralidad está mucho en Europa y la Iglesia está muy centrada en esa Europa y en las devociones de la todavía cristiandad o lo que iba quedando de la cristiandad, ¿no? El modelo medieval. ¿Cómo podemos entender esta idea de la asunción, de que María sube al cielo, se encuentra de nuevo con Dios en el cielo y se encuentra de forma fraterna, ¿no? A lo mejor no coronándola, porque ya no, esto de las formas de reyes, reinas, coronas, ya cada vez nos resuena menos, ¿no? Como mucho así porque tenemos una constitución con rey, pero es todo como un poco lejano para nosotros. Más bien en el sentido de un reconocimiento, ¿no? O sea, la asunción se puede entender como dogma, como un reconocimiento a ese modelo de discípula, ¿no? Y modelo de creyente. Reconocemos en María su discipulado. Dios reconoce, ¿no? Y tenemos esa metáfora antigua de la coronación de María, la asunción y la coronación, reconoce su discipulado por todas estas cosas que he dicho antes, por su coherencia, por su forma excepcional de vivir su humanidad, por su creatividad, por su capacidad de riesgo, ¿no? Por su constancia. Es un modelo de carácter liberador, podríamos decir. María nos muestra un camino liberador, que la religión no sea una religión que nos somete, que se convierte en rituales, que se convierte en prácticas de domingo, que se convierte en algunas veces en la romería de mi pueblo o en los pasos de Semana Santa porque voy a ver a la Dolorosa, sino que es una experiencia cotidiana de liberación. Nos marca, nos guía, nos acompaña. María nos acompaña en el proceso de encuentro con Dios también después de la muerte, ¿no? Y nos acompaña en eso. Y de nuevo remito, como veis, constantemente al Magnificat. María participa de esa intervención de Dios en sus propias carnes como pobre y también empoderándose como agente de liberación en el proyecto. Y eso es modelo para nosotros, ¿vale? Entonces, participa en ese proceso que es lo que deberíamos llamar cristianismo, ¿no? Yo puedo seguir diciendo que María nace inmaculada. Pues sí, porque yo entiendo que la vida es mucho más que el nacimiento. No pasa nada. El dogma nos sirve. Yo lo contextualizo y le doy las palabras de mi tiempo. Eso se llama hacer tradición en continuidad con el presente y con el futuro. O sea, la tradición no es creer las cosas que creyeron nuestros hermanos en la fe en el siglo XII, sino traer la tradición, actualizarla a mi tiempo, darle las palabras que yo tengo y ofrecérsela a las generaciones futuras. Esa es la tradición. La tradición siempre está en movimiento, aunque a veces algunos nos digan que no. Yo creo que sí, o sea que hay que hacer un salto en el lenguaje y encontrar cuál es el centro de la experiencia del dogma. Porque claro, el dogma de la virginidad, por ejemplo, que es con el que más problemática tenemos siempre, ¿no? Porque lo leemos literalmente, que estamos hablando del siglo VI, por unos señores que eran célibes, que se reunían en un concilio y que estaban discutiendo cosas de cuerpos de mujeres que no conocían, ¿no? Y es una sublimación de la figura de la mujer.
que en cierta manera hoy todavía pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo entender? A mí me parece que el dogma de la virginidad sigue teniendo mucha fuerza en nosotros, porque esa integridad que nosotros reconocemos que en algún momento tenemos, o sea, esa experiencia la hemos vivido de decir a veces, no, por ahí no paso, no, porque mi experiencia creyente me dice que tengo que ir por el otro lado, no, en esto me lo arriesgo y seguro que tengo problemas. Ese tipo de integridad que hemos vivido nosotros en algún momento de nuestra vida es la integridad de María. Entonces, podemos entender qué significa esa virginidad, ¿no? Bueno, no sé, un poco para ubicarnos y ayudarnos a seguir esta tradición también de la Iglesia. Por eso, después de todo esto, podemos decir que María, nos valen algunas cosas de María. Sigue siendo María para nosotros, en esta imagen que tanto le gusta a Chema, ¿no? Y que utiliza, que María sigue, nosotros podemos seguir caminando con María y que María nos sigue sirviendo hoy, nos sigue valiendo hoy como modelo. ¿Qué nos sirve? María como mujer libre que rompe roles. Es muy importante volver a los textos, o sea, yo creo que es fundamental que volvamos a todos los textos que tenemos. Aún así son mediados, pero nos ayuda a entender cuál es la experiencia de la primera comunidad sobre María. Y es una mujer libre. Poneros en el contexto también del siglo I, del contexto de las mujeres, qué es lo que hace María y cómo se arriesga también a tener un problemón con su familia en todo este contexto, ¿no? Y ella se lanza a esto, ¿no? Por lo que nos toca por carisma, esa María educadora que es artífice del desarrollo del proyecto de Jesús, ¿no? Y que acompaña en esa parte más invisibilizada, que es el tiempo previo de preparación de Jesús, del que no sabemos nada. Vamos a intuir o vamos a pensar que María está presente en ese proceso y que lo hace artífice, ¿no? Como nos cuentan en Juan 2. Y luego como María como discípula, o sea, una mujer que también tiene que hacer su proceso personal, generar un nuevo camino, aceptar que su hijo se convierte en maestro, que no es nada fácil esto, porque las madres y los padres pensamos que nuestros hijos son siempre pequeños, ¿no? Y que sabemos más que ellos. Pues en algún momento ella tiene que asumir, ¿no? Que Jesús es maestro para ella, ¿no? Que es una mujer con iniciativas, que rompe también con el sistema de su tiempo, ¿no? Rompe con ese patriarcado que somete a las mujeres, a ella, Isabel y a otras muchas mujeres, a las mujeres que luego estarán en la primera comunidad, pues desde María Magdalena hasta Juana, Salomé, etcétera, ¿no? Creo que hay, esto no lo puedo explicar mucho porque ya me pasó de tiempo y creo que hay una redefinición también de lo que significa la familia cristiana. Esto es un debate interno en la Iglesia muy importante, ¿no? Porque toca cuestiones también de la tradición, pero que sería interesante seguir profundizando. Cuando hablamos de familia cristiana, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de la familia tradicional, como en Trento, la mamá que está en segundo plano cuidando de todo el mundo? ¿O estamos hablando de una familia que empodera a todos sus miembros, incluido las mujeres que participan en esa familia, que se relaciona en igualdad, que respeta los ritmos de los otros, que hace que haya una promoción de todos sus miembros, que es justa? ¿Qué tipo de familia cristiana hablamos? ¿No? Esto es importante. Aquí hay un debate muy fuerte porque hay una cuestión antropológica detrás y un conflicto entre lo que se supone ser mujer y lo que no. Y dentro de la Iglesia habrá partidarios de esta mirada de mujeres como María, libres, capaces, con iniciativa, y otros que prefieren el modelo de Trento. Bueno, pues en esa discusión nos encontramos también en este siglo y quizá de alguna manera tenemos que participar en ella, pues dando también nuestra experiencia y nuestra sabiduría, ¿no? Y último, nos vale esa María que es presencia actuante, ¿no? De Dios.
María es presencia al principio con Jesús y es presencia después, como nos dicen las primeras comunidades, ¿no? Vale, pues en este sentido, pues yo quisiera cerrar, porque ya no me da tiempo a más, diciendo o haciendo la invitación de que situéis a María en su lugar, ¿no? Que hagamos, igual que nosotros hemos hecho un recorrido de la historia, de la María histórica, lo poquito que sabemos, a la María de nuestras devociones y cómo hemos apartado todos esos velos para poder buscar palabras actuales para comprender María como creyente, que es lo que nos dice el concilio. Hagamos ahora el otro trabajo, que es coger esas devociones y llevarlas a las acciones que conectan con la María histórica y con la verdadera experiencia que es el encuentro de Dios y lo que nos complica, nos implica, nos complica y nos lleva fuera de nuestras casas y nuestras comodidades, perdón. Y esto es un poco la idea, ¿no? Que esta formación nos ayude en esa línea. Me faltaría proponeros una cuestión, ¿no? Así como que quede pregunta, ya me callo finalmente, que es que tenía puesto aquí al final, ¿no? Que elijáis una serie de alguna idea que os ha quedado, algún verbo y que entronque con alguna misión donde podamos decir, como dice María, hágase en mí, ¿no? Es decir, que la hagáis vuestra desde esta quizá alguna nueva perspectiva y os la llevéis a partir de ahora y la pongáis en práctica y hagáis como ella, salir del umbral y comprometeros con ella, ¿no? Y esto ya os lo dejo para la oración personal y para vuestras comunidades y si os sirve para seguir creciendo también internamente. Y nada más, que ha sido un placer estar con vosotros, poderos contar todo esto que es maravilloso. Yo creo que nuestra vocación de María Madre, advocación de María Madre, sigue teniendo sentido, dándole esta profundidad y esta experiencia que también podemos aportar. Y nada más, paséis buen fin de semana y nos vemos en otros momentos.